Hola, soy Jessica Sánchez y esto es Más allá del ADN, un podcast donde exploramos las historias detrás de las ciencias en salud. Aquí conocerás a investigadoras e investigadores que están transformando el conocimiento en impacto real. Hablaremos de su camino, los retos que enfrentan y cómo sus hallazgos pueden mejorar nuestra vida. Porque contar la ciencia es también celebrar a quienes la hacen posible. Bueno, Francisco, bienvenido a Más allá del ADN. Gracias por querer participar. Nos emociona mucho como que esté teniendo un alcance, que haya llegado ya a España. Entonces, es buena señal. Bueno, una breve introducción. Francisco es biólogo de la Universidad de Alcalá con máster en biología celular y genética y actualmente es estudiante de doctorado en biología regenerativa en la Universidad Alfonso X, el Eso Sabio de es. Madrid. Sí, España. Bienvenido Pues al podcast. un placer, encantado, y la verdad es que es un placer estar aquí compartiendo esto. La verdad es que se tiene que dar voz a la ciencia, a los científicos, a los pequeños investigadores, y yo creo que es una forma de engrandecer un poquito más este mundo que requiere mucha más visualización y un mundo donde se tiene que invertir un poquito más. Así que yo creo que este tipo de podcast que tú has iniciado son muy, muy importantes para la sociedad. Así Muchas que, bueno, gracias, sí. Bienvenido. Acá justamente sí nació con esa intención de darle voz a la ciencia y humanizarla también, de forma que se haga más cercana a las personas que pues no pertenecen, digamos, a ese círculo científico y que puedan entender lo que nosotros hacemos, porque muchas veces es como que sí, la ciencia es importante, pero entonces empezamos a hablar en un lenguaje que es bastante complicado para las personas, para las ese demás. es un problema grande, que la mayoría de veces lo que es lo técnico, el laboratorio, la ciencia, es un mundo que está muy alejado de la mano común, de la gente mundana, porque es un lenguaje muy técnico, muy profesional y que mucha gente lo ve como extraño, muy ajeno y muy lejano. Pero realmente se puede simplificar y siempre hay opciones, pues a través de la divulgación, de mostrar contenidos complicados de manera mucho más sencilla. Y yo creo que eso es una hazaña, ¿no? Una parte didáctica que hay que hacer en redes también para hacer que llegue a mucha más audiencia de manera sencilla, ¿no? Entonces es un poco por donde van los tiros de la divulgación científica, sobre todo. De acuerdo. Y además también quiero ahí como recalcar que divulgar no significa que vayamos a perder el mensaje, porque quizá a veces podemos caer en la desinformación. Entonces es muy importante nosotros, y pues yo creo que tú haces igual, como estar en constante formación, como bueno, cómo puedo comunicar esto sin que esté desinformando o sin que esté diciendo algo mal, porque además pues nosotros estamos en un entorno que es muy rígido y donde todos nos piden como tener un argumento, ¿sí? Entonces uno no dice las cosas por decirlas y bueno, eso es muy importante, no caer y sí, eso como que quien esté comunicando la ciencia sea muy crítico también, ¿no? Es muy complicado. Ese es un punto muy interesante porque hoy en día en las redes sociales cualquiera puede tener voz con un vídeo viral y eso está muy bien, pero a la vez es una herramienta muy peligrosa, de doble filo, como quien dice, porque no cualquier persona debería divulgar de forma tan sencilla esa información que es de una índole muy científica, muy importante y de impacto en la salud, sin tener esa rigurosidad que tenemos científica para contar estos argumentos, como tú bien estás diciendo. Entonces, siempre que, al menos yo lo estoy viendo así, a la hora de contar cosas sobre la ciencia, cosas sobre investigación, siempre hay que ser lo más riguroso posible porque no todo lo que digas siempre puede ser cierto, siempre va a haber alguien que te contrarreste e incluso estés diciendo alguna cosa que esté fuera de lugar o que no sea totalmente correcta y siempre va a ser difícil, pero siempre hay que estar discutiendo todo eso y analizando varios puntos de vista y siempre estar preguntándote, siempre esa curiosidad de, vale, esto es así, yo lo entiendo así, pero realmente hay que contrastar y comparar información siempre, porque es muy importante. 100% de acuerdo. Bueno, si quieres ya podemos darle como inicio a esa trayectoria personal, entonces nos puedes empezar contando cómo inició ese interés por la ciencia, qué dijiste, o si hubo un momento de tu vida en el que dijiste como, bueno, yo quiero estudiar biología, esto es lo mío. Pues es complejo. Lo comenté en algún vídeo de mi cuenta de divulgación, de cómo fueron así un poco los inicios, pero básicamente yo creo que cuando empecé el instituto de aquí de España, en la ESO y bachillerato, empezó a llamarme el contenido de las ciencias de la salud, de las ciencias biológicas y demás, y pues empecé a irme por esas ramas donde se daba geología, donde se daba física, química, biología en sí,
y algunas pues relacionadas, ¿no? Como ciencias de la Tierra, y alguna de estas, ¿no? Relacionadas con ecología y demás. Había algunas que me gustaban más que otras, pero bueno, digamos que biología y por los profesores que tuve, menciona Irene Razola, que era una profesora que tuve yo en mi instituto, pues era muy dura, muy exigente, pero nos inculcó de alguna manera esa emoción, esa sensación por conocer la vida, ¿no? Esos fundamentos que son muy importantes y muy interesantes, al menos a mí me caló muy bien y digamos que poco a poco me empezó a gustar. Después, cuando ya vino la selectividad, en España llamada la EBAU, pues bueno, yo no tenía muy claro exactamente que quería hacer biología, ¿no? Que es lo que acabé estudiando. Yo digamos que siempre me tiré por una rama más de salidas laborales. Mis padres siempre me forzaron a que hiciese algo que tenga salidas, que puedas ganar dinero, que puedas trabajar de ello, pero no necesariamente obligándome a, tienes que estudiar esto, pero sí yo quería hacer algo que diese dinero, donde yo pueda trabajar y demás. Empecé enfocándome en querer estudiar medicina y enfermería por salidas laborales, y luego puse biología, química y también ciencias ambientales, como esas opciones de selección. Finalmente no me cogieron en medicina y en enfermería, me dieron biología. Yo me puse muy contento porque realmente me puse a pensar, yo creo que medicina y enfermería no encajaba porque, lo he comentado alguna vez, soy muy aprensivo con las agujas, con la sangre, con ver personas que vomitan o cosas así un poco que están, los enfermeros, médicos y grandes sanitarios están muy preparados para ello, pero yo como que no me veía exactamente en ese campo. Digamos que me estaba involucrando en un ambiente simplemente por la portada, ¿no? Porque ganan bien, porque es un trabajo pues muy importante y yo pensaba que quería ir por ahí. Pero realmente cuando me dieron la opción que yo elegí como tercera, pero que realmente por dentro era la que yo quería hacer, que era biología, pues yo me puse muy contento. Dije, es que era esto, es que yo creo que esto es a lo que yo vine. Y ya, pues entonces ya fue todo para adelante. Como vamos a aprovechar el momento, pues eso, pues yo empecé primero de biología, pues muy contento, muy ilusionado. Siempre he sido una persona que le ha gustado mucho estudiar, mucho la investigación, he sido una persona muy curiosa, siempre quiero saber cómo son las cosas, cómo nace la vida, por qué es así. Y yo creo que la carrera de biología, la básica, digamos, la que no es especializada en sanitaria o bioquímica o biotecnología, es una carrera que te abre mucho la mente, o al menos yo la viví así, que donde se estudian muchas cosas sobre evolución, sobre genética, o sea, que tocas todas las ramas. A mí biología me parece una carrera que es muy completa. Para alguien que le gusta como tener esa lluvia de ideas tan importante que te da esta carrera, porque estudias desde la biología celular hasta lo que es el laboratorio más puro, hasta carreras un poquito más generales como pueden ser eso, evolución, genética, paleontología, evolución humana, y es una experiencia muy bonita. En primera de carrera fue duro porque siempre, como cualquier carrera, tiene sus asignaturas obligatorias generales que tiene casi cualquier carrera de ciencias, de matemáticas, química, física, que siempre puede ser un poquitín más pesado o no, dependiendo de si te gustan más los números, etcétera. Pero luego ya según vas avanzando los años, pues vas especializándote un poquito más. Ya aquí en biología, al menos aquí en España, decimos que está el dicho de biología de bata o de bota. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a irte por el campo de la laboratorio, lo que es llevar la bata de laboratorio, o vas a irte al campo? Vas a trabajar en el campo como un biólogo de bota, ¿no? Que se pone las botas, va al campo y va a hacer muestreos con insectos, con algunos hongos o con cualquier tipo de cosas. Entonces, en segundo de carrera empezó a llamarme mucho una asignatura que era biología celular, también una mención muy especial a Ricardo Paniagua, que era un profesor que tuve muy exigente, una persona súper mayor que debería estar jubilado hace 20 años y seguía dando clases, pero muy, muy inteligente, escribió un libro que me compré y me llamaba mucho. A mí, aparte, fuera de profesor, fuera bueno o malo, a mí la asignatura me llamaba, lo que era el mundo celular, los orgánulos, todo, la parte interna, señalización, moléculas, me llamaba. No sé por qué, era muy interesante. La interacción entre células, cómo funcionaba todo eso, me gustó mucho. El libro estaba muy bien redactado y cuando te lo estudiabas, pues la verdad es que te quedabas con la sensación de cómo puede haber todo esto en una célula, cómo se puede escribir tanto sobre esta información y que se sepa tanto y a la vez pienses, pero yo no, esto yo no sería capaz de descubrirlo. O sea, que todo esto existe y que esto está demostrado y demás. Entonces, a partir de ahí ya empecé a tener un pequeño gancho hacia la biología celular, hacia la biología molecular, hacia el laboratorio, ¿no? Pero bueno, yo seguía abierto, yo seguía disfrutando la carrera, disfrutaba las asignaturas un poquito así más transversales, más de bota, llamémoslas así, y la verdad es que pues era también muy interesante. Luego en tercero disfruté también mucho de asignaturas como microbiología, que me gustó mucho por los profesores que hubo. También había una de fisiología vegetal, que era muy de biología molecular de las plantas y muy enfatizada hacia pues fundamentos físicos y químicos que la hacían bastante complicada, pero a su vez era interesante, o a mí me gustaba mucho ese funcionamiento. Al igual que en las células, las plantas que yo los veía antes de la carrera como seres
pues son plantas, ¿no? Pero luego después de la carrera sales como diciendo, es que eso es un ser vivo muy complejo que lleva unas funciones tan complejas que si el floema, el xilema, cómo transportan los nutrientes, cómo se mueven por estímulos. Yo me apasioné mucho por las plantas en algún momento de la carrera. Es decir, es que son seres muy complejos, muy interesantes y la verdad es que disfruté también esa etapa de la fisiología vegetal, aunque era muy dura y muy exigente, como digo. Y luego ya en cuarto año, ya digamos que como eran casi todo optativas, tú elegías las asignaturas o materias que tú quisieras dar y me enfoqué ya mucho más por temas pues aplicados a la biología celular y molecular, si podía, vamos. Había algunas asignaturas de inmunología, embriología, desarrollo humano, pero sí que me cogí algunas, por ejemplo, como parasitología y no me acuerdo si había alguna de evolución, o sea, de macroevolución y demás relacionada con fósiles y tal, pues para despejar un poco la mente, como quien dice, voy a cogerme una para calmar un poco el nivel. Y entonces, pues nada, estuvo muy interesante, me empecé a enfocar y he de decir que en la carrera, aunque no todos los profesores fueron buenos, tuve bastante buena experiencia. La verdad es que aprendí mucho, sentí que todo era bastante útil y yo salí, como te digo, con una mentalidad de un abanico de ideas sobre genética, biología celular, evolución y demás, que a mí me gustó. Salgo diciendo, joder, he aprendido bastante con la carrera. Quizás no me fui por donde yo pensaba irme, que quizás al principio me llamaba la bota, pero luego acabé yendo por laboratorio y yo creo que fue una decisión sabia. Después me inicié un máster en genética y biología celular, como bien has introducido, en la Autónoma de Madrid. Y ahí, pues digamos que me especialicé. Como ya decidí que me estaba gustando el campo del laboratorio y la bata, pues dije, bueno, vamos a entrar aquí, vamos a ver si podemos rascar algo más de información relacionada con investigación. Y aquí ya empecé a enfocarme más en lo que es el tema cáncer. Empecé a tocar mucho tema de células madre, envejecimiento celular, biología del cáncer, cultivos celulares, ya un terreno muchísimo más especializado sobre el laboratorio y sobre la investigación clínica, la investigación de laboratorio experimental. Y la verdad es que la disfruté mucho. Igual que, no lo he comentado, las prácticas las hice basadas en una molécula que se llamaba IRF4, que tiene que ver con los receptores de la insulina y cómo eso podía estar pues, desembocado en protoncogenes que den lugar a carcinogénesis. Y luego en el máster también al final hice un TFM sobre leucemia amiloide aguda y cómo esas células del linfoide son capaces de hacer que ocurra ese tipo de cáncer, ¿no? De la sangre. Y hicimos varios ensayos sobre eso, aprendí muchas técnicas de laboratorio, sobre todo en citometría de flujo, cultivos celulares, aprendí inmunistoquímica, hacer micrografías, corte y tinción. Y la verdad es que bien, o sea, la trayectoria iba interesante, la verdad es que me iba formando, iba cogiendo cada vez más especialización en lo que es laboratorio. Y luego es lo que yo llamé también en algunos vídeos años de transición. A partir del máster todo se complicó muchísimo. Las oportunidades laborales eran escasas. Fíjate que ya un nivel de máster ya es bastante bueno para poder buscar trabajo y ser un profesional interesante. Pues me costó muchísimo encontrar trabajo. Tuve bastantes entrevistas, no significa que no conseguí oportunidades, pero sí que era muy difícil porque casi todos los contratos para trabajar en investigación, al menos en España, van por becas, becas muy, muy exigentes, con una media académica muy, muy alta. O sea, yo soy una persona de una nota académica notable medio alto, pero no es sobresaliente, y eso me limitó muchísimo a la hora de optar a becas y a avanzar en mi carrera profesional. Estuve en varios centros intentando trabajar, sobre todo me acuerdo que estuve a punto de entrar en el IDIPAZ, el Hospital de la Paz de Madrid, uno de los más importantes de la comunidad, pero no hubo suerte, también porque buscaban personas con mucha más experiencia, pero sí que me achacaban que yo explicaba bien, que tenía mano para la explicación, para contar detalles y tal, pero que me faltaba la experiencia de laboratorio. Pero es lo que tiene, digamos, esto es una cosa que pasa mucho en ciencia, ¿no? Que tú te haces una carrera, te haces tu máster y luego buscas trabajo. ¿Qué pasa? Que cuando tú has estudiado no tienes tiempo para ganar esa experiencia que te piden de 3 4 hasta 6 años de experiencia y en un campo específico, por ejemplo, como el cáncer de mama, que he visto varias ofertas así, lo cual es una exageración. Entonces tú vienes con la poca experiencia que tienes, básica, de 6 meses de prácticas de TCM o de TF o TFG, y eso es con lo que tienes. Y deberían valorar más esa experiencia académica que tú estás pagando y con la que te estás formando para poder ser un gran profesional con el que debatir, pero no, normalmente no es así. Entonces tuve varias oportunidades en el IDIPAZ, en el CBM, el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa también de Madrid, y luego tuve muchas oportunidades también en otros centros como el CIB, muchas clínicas, también pregunté hasta en otras clínicas y llegó un punto que mandaba tantas solicitudes diarias, tantos correos y tal, que ya empecé a decir, pues voy a tener que trabajar en otra cosa porque de lo mío no hay trabajo, no me está saliendo. Y hasta ese punto llegué, de que me metí a trabajar en otros puestos de trabajo, como informador ambiental,
y demás. Pero mientras tanto siempre seguía formándome. Me saqué un curso de experimentación animal, me saqué algunos cursos de genómica en cáncer y bueno, todo lo que podía rascar de información para mi currículum, pues lo hacía, porque yo no quería perder la esperanza de poder trabajar algún día en algo de lo mío de investigación. Durante esa etapa desarrollé la idea de que yo quería seguir formándome, de que quería hacer un doctorado y bueno, pues costó mucho, pero finalmente después de casi 2 años de búsqueda, apareció un señor que me contactó por una solicitud que hice y me dijo que le interesaba mucho mi perfil, que encajaba muy bien en un programa de doctorado que tenían ellos y que si quería trabajar con ellos. Sin exagerar, año y medio mandando solicitudes casi todos los días y durísimo, pero genial. Y nada, me dijo que eso, que le interesaba, tal, que había una beca con la que podían contar conmigo para meterme a trabajar. Y yo le dije que apostaran por mí, que yo me iba a entregar a trabajar en eso porque yo era lo que siempre estaba buscando. Total, hicimos algunas entrevistas, les gustó mi perfil y tal, y al final me la acabaron dando. Y actualmente estoy haciendo pues el doctorado este de biología regenerativa y nuevas terapias en la UADS. Entonces, muy contento. Estoy a punto de llegar a mi segundo año de tesis y la verdad es que mucha gente también, ojo, porque aquí hay muchas opiniones, ¿no? Porque ahí dice gente que el doctorado es muy duro, que gastas muchísimas horas, que no tienes tiempo para nada, pero yo la verdad es que he tenido un jefe y tengo un ambiente que no es tan exigente y que tienes cierta flexibilidad y, joder, eso es una maravilla, porque no sé que no todos los doctorados son iguales, que no todos los jefes son iguales, ni que todos los ambientes son iguales, porque es muy importante a la hora de trabajar, sea en ciencia o en cualquier campo, el ambiente laboral es fundamental. O sea, si no hay un buen rollo, si no hay un buen ambiente, trabajar allí es muy tóxico y demás. Entonces, yo sé que la primera vez que contacté con mi jefe directo, que no es mi pagador, pero es mi jefe, digamos, el que está, el tutor de tesis, el que está siempre contigo, Sí, por pues supuesto. súper, súper agradable, súper noble, muy, no sé, muy entregado. No es una persona que está alejada, que no se preocupa por tu trabajo. Y al final, pues se agradece. Entonces, yo disfruto mucho su compañía hasta ahora y me ha apoyado mucho y la verdad es que me está ayudando un montón con mi trayectoria, así que yo se lo agradezco desde hoy hasta el día que acabe la tesis, el trabajo que está haciendo conmigo y lo que me está enseñando. Qué bueno. ¿Y de qué se trata tu proyecto? ¿De qué? Mi proyecto va sobre una proteína que se llama SOC2, que es una proteína adaptadora que regula la ruta de señalización de las MAP quinasas. Es una ruta que tiene que ver con señalización en proliferación, en crecimiento y en supervivencia celular. Es una ruta que es muy oncogénica, que está relacionado con muchos tipos de tumores, ya que hay muchos genes en esa ruta que se sobreexpresan o se mutan y dan lugar a enfermedades, sobre todo en cáncer. Y nada, estamos viendo cómo esa proteína, esa molécula, que es como transductora, conecta varios puntos de la ruta, es capaz de interaccionar con otra de las rutas, con P3K, AKT-mTOR, y cómo pueden llegar a interaccionar por mecanismos moleculares y a verse algún tipo de asociación con el envejecimiento celular, en principio en humanos. Eso todo lo estamos haciendo in vitro, con cultivos celulares, estamos haciendo ingeniería genética para hacer clonaje, o sea, y con CRISPR-Cas, y lo que estamos haciendo es eso, pues intentar hacer una edición génica para hacer un knockout, meterlo en bacterias, purificar el ADN y luego transfectarlo a células para que expresen esos knockouts y ver cómo funciona, que tú inhibas o bloquees o parcialmente esa molécula y qué es lo que le pasa a las células cuando esa molécula falta, cuando hay interacciones con esas dos proteínas, cuando una falta, cuando una no está, cuando quitas las dos, ¿sabes? Ese tipo de interacciones, sobre todo a nivel molecular. Mucho con proteínas. Ahora mismo estoy trabajando mucho con proteínas, sobre todo con Western blot, con PCRs, y me llaman, ojo, en el laboratorio me han llegado a llamar el señor de los Western, porque todo el día he estado haciendo Western. Y siempre que me veía algún tutor o superior, decía, otro Western. Y yo, sí, sí, es que tengo que repetirlo porque son varias pruebas y demás. Así que siempre estaba haciendo Western en el laboratorio, aunque he hecho bastantes técnicas y he aprendido mucho. Ahora mismo estamos trabajando con GILA, con células tumorales GILA, Ujú. pero queremos empezar a hacer trabajo con IPS, ¿vale? Que son células inducibles de células madre pluripotentes y queremos ver si ocurre lo mismo en células tumorales de una línea ya concreta, establecida y respecto a estas células madre, ¿no? Sí. La idea luego es quizás diferenciarlas a organoides, estas células, estas IPS, y de esos organoides, pues ver si los tejidos diferencian distintas, a partir de los linajes que distingan distintos tejidos hechos in vitro, pues haya esos mismos resultados que ya estamos sacando en este modelo GILA y en este modelo que queremos hacer en IPS, para ver si haciendo esos knockouts, esos dobles mutantes y demás, pues haya diferencias, ¿no? Y entender cómo funciona esa conexión, ese mecanismo molecular el que estamos estudiando. ¿Y qué tejido quieren estudiar? Como, Pues a queremos ver. diferenciarlo a tejido muscular, a tejido nervioso, también a cerebro, o sea,
algunos de estos. No sé si también a grasa o no sé, eso ya no, pero principalmente músculo y cerebro, tal, por ahí queremos hacer. Y si tuvieras que explicarle a alguien sin formación científica por qué tu investigación es importante, ¿cómo se lo explicarías? No sé, como si se lo estuvieras ¿A mi explicando a todo investigación o la investigación general? de tu proyecto de doctorado, sí. Proyecto de doctorado, nivel básico, no sé cómo sería. Pues principalmente es entender cómo envejecen las células y quizás eso, replicarlo a cómo es el envejecimiento humano, entender por qué envejecemos, cómo ocurre a nivel molecular. Y eso pues es útil porque con eso pues se pueden entender un montón de enfermedades pues asociadas a la edad, eh, enfermedades relacionadas con el cáncer y es muy importante conocer todo ese mundo que también parece que como que se abandona, ¿no? Que lo más importante es cáncer, cáncer, cáncer y es uno de los mayores problemas del mundo, pero el envejecimiento tiene muchas enfermedades asociadas como la de Alzheimer, Parkinson, demás, muchas que están asociadas con la edad y entender un poquito mejor cómo funcionan los mecanismos intracelulares que están ocurriendo en la célula para que eso pase o que se deriven enfermedades son muy necesarios para seguir avanzando como comunidad científica. Y, Quizás muchos me preguntan, pero tú estás estudiando cómo tener la vida eterna o algo así. No, no estamos trabajando en la vida eterna. Pero es verdad que estamos trabajando en envejecimiento y cuando le cuento trabajo en envejecimiento, la gente piensa que quiero buscar la cura para no envejecer y no morirnos y tal. Y bueno, es curioso que puede entrar por ahí algún detalle de cómo alargar la vida. Hay varios papers que muestran cómo aplicando alguna droga específica cuando haces no sé qué, pues parece ser que la longevidad en algunos animales es más larga. Eh, sí, hay cosas que se pueden sacar como conclusión, pero no necesariamente lo que estamos buscando es vivir más. Pero bueno, es un dato curioso también. claro, además también, bueno, no sé, hace poquito, hace como menos de 6 meses salió una noticia de que alguien había encontrado la solución a la vida eterna. Y yo solo pienso como cuando leo esas noticias, como la desinformación que hay en el mundo para que la Sí. gente lo crea. Es igual que también lo del cáncer, que también hay muchos bulos, es decir, se ha encontrado la cura del cáncer. Uf, si fuese tan sencillo. La Ujú. gente tiene que conocer que no, el cáncer no es te tomas una piretal o un fármaco y ya te curas. Es un tema muy complejo, necesita medicina personalizada y no solo a nivel de persona, porque dentro del tumor hay varios tipos de tumores dentro del mismo tumor, intratumorales, y entre pacientes esas diferencias intertumorales. O sea, dentro del mismo paciente puedes tener distintos tumores y entre pacientes también pueden ser distintos. Además del perfil genético hereditario que tú ya lleves trayendo, lo cual complica mucho más la ecuación. Y por eso es tan difícil, porque tienes que hacer un tratamiento muy, 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 muy específico hacia una persona, hacia un paciente, y no es a todos los que tienen cáncer de hígado les voy a dar lo mismo. No, no funciona tan sencillo. Porque se usan técnicas como la quimioterapia, que es general, pero la idea o el campo a seguir hacia futuro es medicina personalizada de precisión con los puntos clave, sobre todo moleculares y genéticos, a los que atacar para evitar ese tipo de progresión tumoral. Pero bueno, En eso estoy totalmente de acuerdo. A mí la medicina personalizada me parece el próximo, lo que sigue y bueno, en lo que se está trabajando mucho también. Y por eso también es necesario como quizá la inversión hacia la ciencia para poder generar este tipo de terapias, porque quizá ahorita ya hayan, por ejemplo, no sé, generar los perfiles genéticos de cada persona, estudiarlo más a profundidad, pero pues es muy costoso, ¿no? Entonces, como, ¿cuándo va a llegar eso realmente a las personas que lo necesitan? Entonces, sí, pues en eso estamos trabajando, ¿no? si nos estáis oyendo, no es que nos avance en investigación del cáncer, sino que es muy complicado y muy costoso, sobre todo. Pero bueno, estamos ahí Oye, trabajando en ello. y se han hecho avances gigantes, o sea, hace 10 años estoy segura que hemos avanzado mucho en las ciencias biomédicas. Hace 10 años quizás, por ejemplo, los organoides o los modelos personalizados, donde se hacían, no sé, ahorita ahí están los modelos para estudios farmacéuticos, entonces como que tienen las células del paciente y se hacen perfiles con diferentes medicamentos para ver cuál funciona mejor. Bueno, eso hace 10 años no estaba Claro. o no era Esas tan... son las que dices ex vivo, puede ser, que sacan las células. En el caso normal que yo he escuchado es las sacas las células, les metes algún tipo de estímulo para que sean capaces de defender tu cuerpo y luego te las vuelven a inyectar para que seas capaces de combatir enfermedades. No sé, no me acuerdo, me parece que era para cáncer también. Pero no, no recuerdo si es lo que dices tú o es otra cosa. Ah, no, eso es otra cosa. Digamos, lo que yo digo es, por ejemplo, aislar las células del paciente, Ujú. Y ¿sí? analizar el perfil.
¿no? Y De analizar la el perfil farmacéutico, sí, como qué fármaco funciona mejor al paciente. Y luego a Sí, partir sí, de sí, eso se le empieza a aplicar el medicamento, ya viendo como una posible respuesta esperada a eso. pues Entonces, sí, sí. Ese es el futuro. Ojalá que esté más pronto que lejos. sí, ya hay muchas cosas, la cosa es, ya hay mucho desarrollo, la cosa es cuando puede llegar a no ser tan costoso para que la gente lo pueda usar realmente, ¿no? Lo complicado, sí. Poco a poco, yo creo que con el tiempo se va abaratando todo el tema de biotecnología y demás. Pero Sí. recién sale, son patentes, valen dinero y hay que sacar tajada de eso, ¿no? Los que hacen todo esto. Pero Sí, bueno, claro, también además que lo que tú dices, hacer ciencia no es económico, entonces sí necesita financiación y pues ahorita quizás las prioridades de los gobiernos no están hacia la educación y la ciencia, entonces eso lo hace más difícil aún. sí, sí. A través de Bata y Pipeta, que es tu perfil de Instagram, ¿has logrado conectar con gente interesada en la ciencia? ¿Cómo nació esa idea quizás de empezar ese perfil de divulgación? Dijiste, bueno, ya lo quiero hacer. ¿Cómo fue ese proceso? Pues sí, a ver, yo siempre he tenido ganas de contar cosas, de mostrar mi día a día, mi vida en diferentes aspectos, ¿no? Pero la verdad es que cuando empecé el doctorado y con algún consejo de algún compañero o incluso estudiante de prácticas a los que yo he estado supervisando, dijeron, oye, pues es que explicas guay, ¿por qué no te intentas hacer una cuenta y cuentas cosas de ciencia, divulgas y tal? Y la verdad es que dije, joder, bueno, yo en otro momento tenía también un canal de videojuegos y también me han comentado alguna vez que, oye, narras bien, me gusta cómo hablas, cómo cuentas las cosas. Y dije, ¿por qué no intentarlo también en el sector de la ciencia? Vamos a verlo, porque yo de verdad que también me gustaría contar cosas interesantes y me hubiera gustado también pues ser una persona relativamente conocida por lo que hace, ¿no? Por su forma de ser, por cómo cuenta las cosas y demás. Y nada, y dije, bueno, voy a usar mi experiencia de doctorado para contar contenido de ciencia, para contar experiencias sobre lo que estoy haciendo, trucos, tips de laboratorio, técnicas que muchas veces, como no te metas a Jove, ¿no? Creo que se llama, que te muestra contenido de vídeos para hacer técnicas de laboratorio o no estés en el mismo laboratorio, poca gente te cuenta exactamente cómo se hace alguna técnica. Entonces, he intentado mostrar cómo se hace alguna técnica, al menos desde mi laboratorio, porque siempre cada laboratorio tiene pues sus trucos, ¿no? Sus propios librillos. Entonces, bueno, pues dije, voy a contar un poco todas estas cosas, esta experiencia, alguna broma, todo con un poquito de humor, un toque, porque tampoco vamos a ponernos ultra mega serios, porque si no la gente se aburre y al final en redes sociales lo que vende es contenido viral, humorístico, pero siempre centrado en una dirección didáctica, muy educativa. Yo lo que quiero es contar cosas interesantes sobre la ciencia, acercar la ciencia a la gente que no conoce, como decías tú al principio, con lenguaje técnico, pues todo esto, pues hacerlo un poquito más ameno y mostrar cómo es ese campo, que hay congresos, que hay eventos, que estudiar un doctorado no es el fin del mundo, que es una opción viable, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, ¿Y cómo manejas el tiempo? Porque, bueno, digamos a esa mí, pregunta a mí me parece que es demandante generar contenido y al tiempo hacer tu proyecto. es complicado, es una respuesta que no tiene una solución clara. Simplemente creo que tienes que priorizar las cosas que más pues, sean necesarias en ese momento. Yo creo que ahora mismo lo que más priorizo sobre todo es mi familia, pero cuando tengo tiempo, que siempre yo creo que más o menos me organizo bastante bien, tengo una buena gestión del tiempo, pues saco algún huequillo para grabar alguna cosa o para comentar algo. Y tampoco es verdad, no soy tampoco un influencer, digamos, o bueno, se me puede llamar así, que no es el caso, de estar grabando todos los días 3 vídeos al día, porque no es así. Entonces, a lo mejor cuando tengo algo que subir, pues lo subo, y si no, a lo mejor estoy un tiempo de parón o estoy pensando ideas para siguientes vídeos y voy subiendo con calma. Tampoco es mi trabajo, tengo mi investigación, ahora también que voy a dar clases, o sea tengo cosas más importantes en las que centrarme y que bueno, pues si puedo ir sacando contenido, pues cuando veo alguna idea que me gusta o algún trend o algo así, pues para adelante. Pero sí, me gustaría poco a poco ir dedicándole más tiempo, si va tirando hacia arriba, porque al final es una cosa que también me haría ilusión, que esto siga creciendo, formar una comunidad científica, porque todo este mundo de la ciencia es muy bonito, muy entretenido y siempre conectar con personas como tú o otros investigadores es súper importante y muy valioso a nivel de tiempo. Sí, eso es verdad.
Lo importante es ser constante. Eso te iba a decir. Pero lo Sí, otro sí, que te iba a sé cómo decir, funciona el SEO de las redes sociales, pero desgraciadamente no hay tanto tiempo para subir vídeos todos los días. para mí es igual. Por Yo ahora. digo como esta semana voy a hacer 2 publicaciones por semana y luego llegan los experimentos, llegan las reuniones, las presentaciones de papers, los Cualquier cosa y cosas del día a día que tienes que hacer y ala, se te va el tiempo y ya no puedes hacer nada. O sea que 100%. yo creo que es tomártelo con calma. El día que a lo mejor pegue un bombazo y de verdad pida un poco más de exigencia, pues bueno, pero si no, con Sí, calma. Sobre todo yo creo que si la gente quiere hacer estas cosas, que disfruten haciéndolo, que sea algo pues, que es un hobby, pues que te entretiene y que al final lo haces pues por entretenerte tú y por ver si entretienes a otra gente y al menos en mi caso de manera real, ¿no? O sea, de una persona que no, que digamos que no me quiero ganar la vida como haciendo el tonto, como muchos vídeos se hacen virales, ujú, sino como de una manera haciendo algo de ciencia, obviamente con un poquito de humor, pero no como algunos vídeos virales que se hacen virales, ¿no? De algunas bromas, algunos memes ujú, o similar. ujú. Pues sí, para mí lo tal cual lo que dices, como lo importante es que le guste y para mí es como si alguien, si hay una persona que escucha el episodio, para mí ya es ganancia porque de algo siento que de cada episodio hay algo que las personas se pueden llevar. De cada Claro. conversación hay algo que la gente puede decir, hoy aprendí esto o conocí la historia de esta persona Al o me final, interesa poco a lo que poco, está haciendo él y puedo llegar a trabajar con él algún día o cosas así. Entonces, al final, poco a poco es así, porque por ejemplo, yo conocí tu programa a partir de lo de Pipette Girl, que yo ya la seguía porque me gustaba mucho su contenido. Y fíjate, pues al final entre un contacto y otro vas enlazando con personas que están relacionadas con tu tema, con mismos gustos, con temas de ciencia, con comunidad científica. Y es muy bonito porque al final puedes compartir cosas que son interesantes y hacer que la gente pues te escuche, ¿no? Entonces, aunque sean canales no muy grandes como los nuestros, pues esto sigue para arriba y poco a poco cada vez más gente lo vais viendo y es así. sí. Entonces, Y de hecho el episodio con Lidia también fue muy bueno yo escribirle y si me dice que no, está bien. Entonces como que también atreverse a escribirle a gente porque uno piensa que las personas quizás le van a decir que no y uno mismo como se cierra las puertas. Pero la gente está muy dispuesta a contar su historia o a ayudarte o a crecer contigo o a apoyarte. Entonces sí, también esa es otra cosa como es muy bonito, pero al final, pues cada uno tiene una cosa a contar, tanto tú como con tu proyecto, como mi experiencia, y al final es una cosa que suma, ¿no? O sea, ambas partes, y es bonito por el tema de compartir ciencia y demás. de acuerdo. ¿Qué consejo le darías a alguien que esté empezando su camino en ciencia? En ciencia, pero normal, ¿no? Que quiera estudiar ciencia, ¿te refieres? Sí, y que luego diga, uy, me gustaría dedicarme a la investigación. Pues he tenido alguna propuesta de gente que me ha preguntado, ¿cómo llegaste a trabajar aquí y tal? Y bueno, pues más o menos con todo lo que he contado antes, más o menos cómo fue mi experiencia, pero sé que no a todo el mundo las puertas se abren igual o se cierran igual. Entonces, yo puedo decir que lo más importante es que tengas una idea más o menos clara de qué es lo que te gusta. Que desde, si puede ser desde la secundaria, sepas ya un poco por dónde te van gustando los tiros. O sea, si te gusta, te llaman ya las piezas, te llaman los coches, te llama, no sé, algo así, pues que sepas que te vas a tirar por la ingeniería o algo así. Pues si es que te llama un poquito la biología, las moléculas, el origen de la vida, el universo, algo así, pues vete tirando por la ciencia y ya poco a poco te irás dando cuenta que qué especialidad te gustará elegir. Y nunca lo vas a saber, porque esto son cosas claras. Nunca vas a elegir la carrera perfecta, quizás te puedes equivocar y no pasa nada. Que hay mucha gente que veo que se reprime decir, Buah, es que me he tirado 2 años en una carrera, me cambio de carrera y he tirado 2 años a la basura. No, vas a estar aprendiendo otra carrera, quizás no era la tuya. Lo importante es dirigirte al camino correcto. Y quizás pues sea luego la opción correcta. Entonces, yo he tenido suerte que al final la que me salió fue justo como lo que yo mentalmente quería, pero puede ser que hubiese empezado otra carrera y luego me hubiese cambiado. O quizás gente que no le gusta una carrera y al final le gusta, porque te cuentan, no es solo la carrera, sino quiénes te la cuentan y cómo te la cuentan. Eso también es muy importante. Entonces, si te gusta algo, si más o menos lo tienes claro, tira por ello. Y si no, pues fluye, deja que, a ver si te gusta, a ver si te convence y ya decidirás si cambias o si avanzas y luego haces un máster de otra cosa. Pero que te guste, que intentes disfrutar la experiencia. Yo, por ejemplo, la carrera la disfruté y es una experiencia que para mí fue pues muy enriquecedora y eso es muy importante.
De acuerdo, y quería complementar, pues que quizá a veces por las oportunidades económicas, financieras o de apoyo uno no puede quizá cambiar tan fácil, pero para eso está el máster y lo que tú decías, puedes hacer el máster en otra cosa. Los pregrados de por sí son generales y luego si dices como, uy, bueno, me interesaría más hacer esto, entonces para eso están los másters. No Exacto. sé, por ejemplo, hay gente que se dedica a ciencia, pero su pasión era hacer diseño gráfico o algo así. Entonces pueden terminar su carrera en biología, química, lo que sea, y luego hacer un máster enfocado a eso y perfectamente pueden aplicar como su conocimiento de pregrado a esa pasión que tanto quieren. Entonces sí, siento que para eso los másters son una solución si alguien tiene como ese sentimiento de esto no es lo mío. O si tiene Claro, la oportunidad de cambiarse, claro que sí. eso es. Si pudieras soñar como algo súper que digas, algún día quiero hacer eso, quiero trabajar en ese proyecto, quiero liderar algo así, ¿qué sería? A mí me gustaría mucho ser como mi jefe. Suena como muy típico, ¿no? Pero mi jefe, por ejemplo, es profesor docente investigador, que es un puesto que a mí me encanta, el PDI. Y claro, das tus clases y aparte tú lideras tu propio grupo de investigación que tiene varias líneas y que puedes contratar a varias personas con un dinero que te va generando la propia entidad que te beneficia. Y yo creo que es muy interesante porque al final tú te haces responsable de las cosas que van ocurriendo, de tus investigaciones, de tus estudiantes, y al final todo eso es una parte que no solo te beneficia a ti, sino que tú vas engrandeciendo a las personas que te van acompañando, tanto tus estudiantes como tus TFGs, TFMs, doctorados, y todo es un caché personal que tiene que ser muy satisfactorio decir, he llevado a estas personas, las he ayudado, bueno, sobre todo si sale bien, que puede ser que no, pero si ves que estás ayudando a la gente y que la estás ayudando a salir adelante, que les das una oportunidad, que acaban contigo, pero quizás luego encuentran un trabajo mejor o que luego les ayudas a salir adelante, es una experiencia que yo creo que tiene que ser muy bonita. Esa es la parte académica y luego la parte más de redes sociales estaría guay pues ser una persona pues ciertamente reconocida, que se valore el esfuerzo, que se valore el mundo de la ciencia, porque no es fácil destacar con un canal de ciencia, aunque hay algunos que son muy buenos, pero sería bonito también pues que haya ese reconocimiento tanto de tu trabajo como de persona, ¿no? De que te conozcan por lo que has hecho, por lo que eres, ¿no? También sería bonito, también un sueño, por así decirlo. Ay, no, qué bonito. ¿Y qué reflexión o no sé qué mensaje te gustaría darle a las personas que escuchan el episodio? ¿Algún aprendizaje que tú digas, bueno, a mí este dato me mató, yo quiero compartirlo porque es algo que necesito que todo el mundo sepa o algún mensaje tuyo personal? Pues yo creo que como mensaje final te diría a la persona que nos está oyendo que no te rindas, que es difícil. Encontrar trabajo es otro trabajo y es muy duro y muy sacrificado y es muy difícil tener claras las ideas y es muy difícil encontrar el sitio correcto en el momento correcto, pero es insistir y no decaer ni un solo día. Yo mandaba 10 correos o más diarios todos los días en ese periodo que llamaba yo de transición y hubo un momento en el que yo quería rendirme y decir, voy a trabajar de cualquier cosa. Y bueno, como digo, estoy trabajando en otros puestos, trabajé en una farmacéutica también como operario, no como investigación. Y yo pensaba que ya me iba a quedar ahí, ganando algo de dinero y sobreviviendo, como hace mucha gente. Pero nunca decaí. Estaba trabajando para ganar dinero, pero no me alejé de mi sueño real, que era tener una carrera profesional en investigación. A mí que siempre me ha apasionado los estudios, digamos, estar estudiando, la docencia, todo ese mundo de investigación, de curiosidad, pues nunca me he alejado de ello. Y ahora más que nunca estoy más cerca de esos sueños porque ahora mismo estoy investigando, voy a trabajar como profesor asociado y quizás más adelante siga haciendo un postdoc o quizás luego haga alguna oposición para funcionario en una de las instituciones del Estado como investigador. No lo sé, pero sé que quiero seguir esta carrera profesional que a mí personalmente me gusta mucho, disfruto mucho y la verdad es que lo agradezco. Entonces, no te rindas, sigue adelante y lucha por tus sueños y lucha por lo que te gusta. Creo que es lo más importante. Que algún día llegará, llega, aunque parezca que no. La paciencia y perseverancia. Ahorita sí que se está pasando también por un momento difícil en ciencias, ¿verdad? Pero esperemos que sea momentáneo. Em, Muchas gracias, Francisco, por tu tiempo y por todo tu conocimiento. Te Bueno, deseamos bueno, la muchísimo, experiencia. muchísimo éxito con tu proyecto de posgrado. Em, y bueno, también luego con el postdoctorado, si sigue ese viaje, ahí estaremos viéndolo por bata y pipeta. Siguiendo la serie.
Nada, bueno, estaría genial. A ver, no sabemos qué deparará el futuro y yo creo que hay que vivir el momento y disfrutar lo que tienes y ya está, y seguir luchando y no dejar atrás esa sensación que teníamos como estudiantes y seguir disfrutando la vida en cada etapa. Tener ese niño, ese joven que teníamos estudiando, pues no perderlo y seguir con esa misma ilusión y esas ganas en el trabajo que estés haciendo en cualquier momento. Seguir ilusionado porque la vida es una y hay que disfrutar lo que haces. O intentarlo, no siempre es fácil, pero hay que intentarlo. Así es. Y acá yo quiero recalcar también lo que dijiste de las plantas, lo complejas que son y lo importante que es que cuidemos todo en el planeta, lo importante que es que tengamos conciencia también respecto a cada ser vivo que nos rodea. Entonces, Todo es uno. Hasta yo diría que es un pensamiento que he hecho muchas veces muy egoísta de deberíamos extinguirnos toda la sociedad humana y dejar a las plantas y los animales que sigan su curso. Viviríamos mejor, viviría mejor la Tierra, me refiero. Es un pensamiento muy egoísta, pero digo, es que de verdad el ser humano a veces es tan despreciable que yo creo que si nos extinguiésemos le haríamos un favor a la Tierra. Pero bueno, pero bueno, muchísimas gracias, de verdad que sí. a ti muchas gracias por contar conmigo, por darme esta oportunidad, por darme voz y nada, a los que nos ven, pues que tienen aquí dos personas que les pueden ayudar, aconsejar y cualquier tipo de duda, pues estamos aquí presentes. 100% de acuerdo. Ponemos tu información de Instagram y LinkedIn si quieres en la Perfecto.